Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy es jueves 2 de julio, madre mía, cómo pasa el tiempo, la 1:10 pasadas. Bueno, pues ayer empezamos a hablar de la revolución de la sociedad trastámara, de la sociedad trastámara, de la monarquía trastámara, que tiene para unos cuantos capítulos, incluyendo ya el reinado de los reyes católicos, pero vamos, ya nos acercamos al final de este libro histórico, para dar paso, pues a hablar de otros artículos y cosas interesantes de esta época. Entonces, como me apetece muchísimo también comentar datos importantes de esta época, relatos y todas estas cosas, pues a ver si terminamos cuanto antes y nos lo quitamos. Un segundito, si oís a los alumnos aventajados de fondo, tened en cuenta que hoy vuelvo a tenerlos conmigo, porque normalmente cuando estoy enferma o estoy en el hospital se los dejo a unos amigos, pero bueno, ya han vuelto a casa y están, pues eso, habituándose a que yo estoy hablando y, en fin, ya sabéis cómo son los perritos, pero bueno, son mis hijos, los quiero mucho y bueno, me dan la compañía que otras personas pues no han sabido ganarse. Bueno, básicamente, que me voy del tema. Vamos a seguir con esta maravillosa historia medieval. Y bueno, la idea es eso, que yo luego vaya introduciendo pues esos personajes clave de estos tiempos, tradiciones que se han mantenido, cultura, arte, todo lo que tiene que ver ya en sí propiamente dicho con las cosas interesantes de esta época. Que no es que esto no sea interesante, pero esto digamos que a lo mejor es el más, ¿cómo decir?, el capítulo más obvio, que es historia pura y dura. También quiero decir que a todo aquel que viene a España y quiera aprender de nuestra cultura, pues creo que estos vídeos le pueden ayudar muchísimo, sobre todo para entender el carácter hispánico, de dónde nos vienen todas nuestras formas de pensar, etcétera, etcétera. Perdón, nuestra cultura. Y este tipo de cosas, para conocer un poquito más en profundidad lo que es nuestra cultura. Y creo que es interesante porque también ayuda a tener un conocimiento del país en el que vas a vivir. Bueno, pues precisamente este capítulo, que es la internacionalización de los conflictos, es decir, que los conflictos que había en la época trastámara pasan a aguas internacionales, y esto lo introduce el profesor Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, que es el catedrático de historia que ha dirigido toda esta producción de la Edad Media. Todo este libro, todo este volumen está formado por él y por otros historiadores, pero básicamente es el que dirige este proyecto. Bueno, de la Universidad, por cierto, Autónoma de Madrid. Bueno, una cadena afortunada de afortunadas circunstancias ha permitido que Enrique II no solamente triunfe en Castilla y resistir a la presión de sus enemigos, sino que también se hace ver libre de los compromisos contraídos con sus eventuales aliados. A ver, voy a poner el micrófono aquí porque como ya pesa mucho el libro para pasar página, tengo que sujetarlo porque ya estoy en las páginas finales prácticamente. Bueno, pues eso, habría supuesto una verdadera desarticulación de Castilla en caso de no contener o no ser propicias las circunstancias, al menos importantes las amputaciones territoriales. En el panorama general de paz que se abre a partir de 1375, Castilla, aunque económicamente estaba quebrantada, aparece como hegemónica en el panorama peninsular con la sólida alianza de Francia, que además genera compromisos internacionales, pero que permite ejercer con mayor eficacia el control sobre la principal ruta comercial del momento. Portugal además se enfrenta a graves problemas políticos que desembocarán en 10 años después en una guerra civil y en una situación dinástica.
¿vale? Una sustitución dinástica, perdón. Navarra, además, los reinos de Navarra se ven afectados a falta de una salida al mar por la disparidad de intereses entre sus habitantes de montaña y de la ribera, y sobre todo por las negativas consecuencias económicas políticas de la implicación de Carlos II en la política francesa. Por otra parte, inevitables dados los intereses familiares de aquel territorio. En Aragón, Pedro IV ha superado los graves problemas internos, a pesar de que no ha logrado las ventajas territoriales sobre Castilla, y además se inicia una nueva etapa en las relaciones con este reino, lo que le permitirá dedicar plena atención a la política mediterránea, donde en los próximos años se va a contemplar con éxito la construcción política. La unión de los reinos, que abarca toda la cuenca del Mediterráneo y que a todos parece una fórmula perfecta. Solo la presión turca sustituye o constituye una amenaza por la salud económica. Acordaros que era en la época de, creo que es Solimán del sultán de Oriente Medio, de por ahí, de la zona de Constantinopla. Bueno, eso lo iremos avanzando, que no quiero meter la pata, pero bueno, básicamente era la época de las revoluciones, pues eso, bizantinas en el Próximo Oriente y todo esto, ¿vale? Musulmanes. La nueva situación de concordia peninsular se edifica sobre una red de matrimonios. En mayo de 1375, el de Leonor, hija de Enrique II, con Carlos, heredero de Navarra, futuro Carlos III. Es el hecho que define el destino futuro de este reino, despegando definitivamente de Francia y claramente orientado hacia los asuntos peninsulares. En junio de este mismo año se casaba el heredero castellano Juan con la infanta aragonesa Leonor, hija de Pedro IV. Unos meses después se acordaba el matrimonio de otro hijo de Enrique II, Fadrique, con Beatriz, hija de Fernando I de Portugal. El matrimonio no se llevaría a cabo, pero es el comienzo de una tendencia repetidamente reiterada. Repetidamente reiterada es una reiteración, básicamente, valga la redundancia. En fin, las treguas de Brujas en Bélgica, que habían supuesto el alto de las hostilidades en la Guerra de los 100 años, se produce en 1377. Un breve pero intenso entreacto bélico, en el que se desarrolla un nuevo intento por parte de Lancaster contra Castilla tras Támara, en la que pretende involucrar a Navarra y Aragón, con éxito en el primer caso, mucho más remiso con Pedro IV. La implicación de Navarra, descubierta por Francia, solo la lleva a sufrir una profunda invasión castellana, frente a la que no pudo contar con ayuda inglesa, resumida en una estrafalaria expedición que en su retirada causó importantes daños a sus aliados navarros. Además, el heredero navarro iba a permanecer retenido en París durante casi 3 años. El resultado de esta última duda Navarra será el Tratado de Briones en marzo de 1379, que cerraba Navarra a la influencia inglesa, sometiéndola a menos durante 10 años, a un verdadero protectorado castellano con la ocupación de más importantes plazas navarras durante el periodo de tiempo. También para Aragón suponía el fin de una etapa. No le faltaban problemas internos, aparte de los derivados de los 4 matrimonios del rey, además de plantearse ahora con mayor intensidad los intereses mediterráneos. Tanto en el caso navarro como en el aragonés, los herederos, es decir, el futuro, eran notoriamente partidarios de un sincero entendimiento con Castilla, y era el comienzo de una nueva etapa. Vamos a ver lo que es la herencia castellana. A fines del Tratado de Briones, no fue realizada por Enrique II, ya gravemente enfermo, sino que su heredero, Juan, convertido en rey a finales de mayo del 379, en el reinado de Juan I, es una perfecta continuidad en el periodo anterior, y también es una etapa de maduración institucional y de la definición de un determinado modo de ejercicio de la autoridad. Las Cortes se reúnen con cierta regularidad e incrementan su papel en la vida del reino, adquiriendo también importancia política los aniversarios que desde ahora entran a formar parte del Consejo, y muy especialmente los eclesiásticos. Se trata de un nutrido grupo vinculado al exilio de Aviñón durante los años de Pedro I el Cruel, y cuentan con una sólida formación intelectual con el apoyo pontificio, y se proponen llevar a cabo una reforma que sitúa a Castilla a la vanguardia de esta preocupación y que constituye para Juan I el fundamento mismo de su obra de gobierno. Tras la muerte de Enrique II no se produce
no produce, como podía temerse, movimiento alguno en el reino. Se convocan las primeras cortes en Burgos y en 1379 con un contenido esencialmente económico. Fueron breves, pero apuntaron a la tendencia de la contención del gasto y la recuperación de los recursos de la corona, y la negativa a incorporar al Consejo de Representantes de los procuradores de las ciudades. También se decidió en esas cortes la apertura de una investigación que Enrique II no quiso plantearse en los últimos meses de su vida respecto a la situación de la Iglesia gravemente perturbada por la doble elección pontificia a la que había tenido lugar en abril y en agosto del año anterior, afectando a la muerte de Gregorio XI y habiendo tenido lugar los primeros días de abril de 1378 en Roma, un azaroso conclave que desembocó en la elección sumamente discutible de Bartolomé Prignano, que había adoptado el nombre de Urbano VI. Pronto, enfrentado a la totalidad de sus cardenales, estos procedieron a una nueva elección al considerar que ahora invalidaba la anterior, e hicieron recaer sus votos sobre Roberto de Ginebra, que sería Clemente VII. Como consecuencia, se produce una división entre la Iglesia y la cristiandad, de alinearse en diferentes monarquías con cada una de las obediencias en función de las líneas políticas de sus alianzas internacionales. Francia y sus aliados apoyan a Clemente VII, pronto instalado en Aviñón. Inglaterra y los suyos se proclaman campeones de obediencia urbanista. En el cisma de Occidente se presta un esquema de alianzas a los graves enfrentamientos políticos militares de la época y sobre todo la manifestación de grandes divisiones doctrinales relativas a la cuestión del primado y la constitución misma de la Iglesia, que son causa de futuras y profundas rupturas. En el caso de los 4 reinos hispanos, el cisma incrementará la conciencia de interrelación mutua y de pertenecer a una nación. En este sentido medieval, la española, la necesidad de adoptar una posición común también con el problema de la cristiandad, por el momento viene a renovar las tensiones entre los reinos que proporcionar a lo mejor el argumento de una nueva y más decidida acción de Juan de Lancaster para convertirse en rey de Castilla como representante del petrismo. En septiembre de 1380 Juan I celebró nuevas cortes en Soria, en las que atendieron problemas internos en un ambiente de plena normalidad, entre ellos el juramento del heredero, el futuro Enrique III, o lo que significaba la plena consolidación de la dinastía instalada como consecuencia de la guerra civil. Naturalmente se planteó la cuestión clave, el cisma, sobre la que la información presencial procedía de la brillante acción diplomática del cardenal Pedro de Luna, legado de Clemente VII ante los reinos hispanos. Juan I había convocado cortes en Soria con la intención de mantener una entrevista con su suegro, el rey de Aragón. Para adoptar una posición común, la entrevista no tuvo lugar y sin duda porque Pedro IV no estaba dispuesto a modificar una postura que le daba la tranquilidad internacional y también le permitía controlar las rentas eclesiásticas de su reino. En cambio, Fernando I de Portugal se adelanta a reconocer a Clemente VII. En la gestión de Pedro de Luna y las presiones francesas decidieron a Juan I a convocar la asamblea del clero del reino en Medina del Campo en noviembre de 1380. En mayo de 1381, una nueva asamblea del clero castellano reunida en Salamanca hacía público el documento por el que Castilla reconocía a Clemente VII como legítimo pontífice. La postura clementista de Castilla tiene un contenido político que no puede perderse de vista y se trata de reforzar la alianza con Francia, firme soporte de Aviñón ante la certeza de un nuevo enfrentamiento con Portugal e Inglaterra, a pesar de lo que las apariencias podían manifestar en el sentido contrario. Vamos a hablar de la guerra cristiano-portuguesa, que también las tuvieron y además bastantes, y sobre todo en la época después de los Reyes Católicos eso fue un desastre, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Fue, yo creo que de las etapas más oscuras bélicas de toda la hispanidad. Bueno, de toda no, porque ya sabéis que venimos de muchas guerras. A pesar de la postura clementista, Fernando I maniobra la distracción de sus negociaciones en Castilla, en las que se barajó el proyecto del matrimonio de la princesa portuguesa Beatriz con el heredero castellano Enrique, y se mantenían estrechos contactos entre Portugal e Inglaterra.
una común reacción anticastellana. Para llevar a cabo la negociación llegó a Portugal el viejo petrista exiliado de Inglaterra Juan Fernández de Andeiro, que pronto se convirtió en el amante de la reina Leonor de Téllez. El resultado de tales contactos iba a ser una nueva implicación de Fernando I en la guerra, poniendo fin a los años que se han adoptado sus mejores medidas de gobierno: construcción de murallas en numerosas ciudades, reformas en la administración, la ley de seminarias, de sesmarias, la fundación de la Compañía de las Naus, la regulación de las sisas, y en 1380 se firmaba en Estremoz el acuerdo secreto que preveía una acción anglo-portuguesa sobre Castilla para sustituir a los Trastámara por Juan de Lancaster, ¿vale? O sea que tenían sus ideas preconcebidas. Creció el descontento en Portugal. El pueblo general, por el esfuerzo económico de la guerra que reclamaba, y de la burguesía, porque la guerra con Castilla amenazaba las rutas comerciales de la nobleza, de una parte de la cual parece unirse en torno a los infantes Juan y Dionís y los hijos de Pedro I, Inés de Castro. Hay detenciones de algunos descontentos, entre ellos la que haya un bastardo de Pedro I, Juan Maestre de Avís, un personaje que hasta el momento era poco conocido y llamado a tener un gran porvenir. El malestar tenía un argumento muy creíble, sumamente popular: el escándalo de las noticias o notorias relaciones idílicas de la reina con Juan Fernández de Andeiro, elevado a la dignidad del conde de Ourem. Para el viejo petrista, la consolidación de la corte portuguesa supone un cambio de expectativas que aconseja la paz con Castilla y le permita, junto con la reina, usar cómodamente el poder. Por eso, cuando los dos ejércitos se hallan frente a frente cerca de Elvas en agosto del 382, en lugar de combatir, se firma la paz, que puede parecer sorprendente. Fernando I y Juan I, al margen de los ingleses, mediando la poderosa personalidad de Pedro de Luna, legado apostólico, llegan a un pleno acuerdo. Sus cláusulas eran similares a las previstas en Santarém. 9 años atrás se preveía que la heredera portuguesa de un matrimonio con el segundogénito del monarca castellano, Fernando, habría de ser de Antequera. Naturalmente, Portugal retomaba la obediencia de Clemente VII. La liquidación de la guerra castellano-portuguesa iba a incidir en el desarrollo de la cruzada inglesa sobre Flandes. Sobre esta finalmente tuvo lugar en noviembre de 1382, que fue respondida por una decidida acción castellano-francesa en territorio flamenco, saldada victoriosamente en Rysbeck, y sobre esta batalla aquel tratado se edificaba el fracaso de la política inglesa, la vieja amistad franco-castellana y la nueva luso-castellana, con grandes proyectos de futuro, y el bloque clementista que constituían ratificaban aquel fracaso. En cuanto a la hegemonía castellana, quedaba clara la posición de firmeza de la nueva dinastía castellana. Su estrecha alianza con Francia y la fuerza de su presencia en el comercio de Flandes era previsible. Un rápido triunfo del Papa de Aviñón, sólidamente apoyado ahora por Francia, Portugal y Castilla. En cuanto a Navarra y Aragón, aunque Carlos II y Pedro IV se mostraban inasequibles, los herederos eran notoriamente partidarios de la obediencia aviñonesa, es decir, que eran favorables al Papa de Aviñón. Y conviene tener en cuenta la situación interna, tanto en Portugal como en Castilla, para situar aquella hegemonía en su justa dimensión. Existe una inquietud nobiliaria en Castilla porque la alta nobleza, diseñada por Enrique II, aspira a ejercer un papel político de mayor calado. Los éxitos de la monarquía limitan en parte ese malestar, pero la represión sobre ella que se ejerce muestra el hecho que resultaba preocupante. En su seno se producen algunas muertes verdaderamente oportunas, como la de Juan Sánchez Manuel, y ya despojado de su adelantamiento de Murcia, en prisión, como la adelantado Pedro Manrique, en los tratos para entregar Logroño a Carlos II de Navarra, y las circunstancias no estaban claras, como los de Tello, señor de Vizcaya, y las de Sancho, conde de Alburquerque, hermanos del primer Trastámara. Más notorio el caso de Alfonso de Noreña, primogénito, aunque bastardo de Enrique II, casado con Isabel, hija bastarda de Fernando I, tendrá por ello aspiraciones al trono castellano y también al portugués.
En el interior de Portugal la situación era, si cabe, todavía más compleja. La reina Leonor Tellez y su equipo de antiguos emperejilados habían suscitado demasiados enemigos, tanto por la tortuosa acción personal como su política de aproximación a Inglaterra. En esa situación se produce un acontecimiento que viene a alterar inestablemente la situación. En noviembre de 1382 moría la reina de Castilla, Leonor de Aragón, lo que podía perturbar las complejas relaciones de este reino castellano y convertía un asunto de primera magnitud el nuevo matrimonio de Juan I, que solo tenía 24 años. Enseguida hubo una oferta aragonesa y también francesa e inglesa. Desde luego, la reina portuguesa comprendió inmediatamente la importancia del asunto y se adelantó a proponer discretamente el matrimonio de su hija Beatriz, que tenía 10 años, con el conde de Urem, y bajó en persona para llevar a cabo las negociaciones. En cuanto a la crisis nacional de 1383 al 85, un segundito por favor que voy a beber un poquito de agua. Bueno, pues posiblemente Juan I esperaba el fracaso de la regencia y de la nobleza portuguesa, que acudiría a él para resolver la grave situación, y parece decidido reclamar para sí la corona de Portugal antes de que se produzcan graves acontecimientos de Lisboa, y preparado estaba para ello. En primer lugar, ordenó reducir a prisión a Alfonso de Noreña y al infante portugués Juan, es decir, los eventuales candidatos al trono. Después eliminó cualquier dificultad con Navarra mediante una revisión que en realidad era una anulación del Tratado de Briones, a cambio de recibir ayuda de Navarra en todas sus guerras y en un reconocimiento de Clemente VII. Carlos II se negó a ratificar esa parte del acuerdo alcanzado con su hijo en el Espinar en octubre de 1383, pero eso no modificaba el apoyo navarro. Dudaba además solamente de la oportunidad de la entrada en Portugal, no respaldada por los acuerdos establecidos. De ella vino a sacarle la oferta del obispo de Guarda a entregarle la ciudad. Los acontecimientos se precipitan al 6 de diciembre del 383. Juan Maestre de Avís asesinaba a Juan Fernando de Andeiro en la propia residencia de la reina. Sus partidarios propagaron el rumor, y quizá cierto, de que el maestre, quien está además en peligro, provocan una revuelta popular en Lisboa en su defensa. Se produjeron algunas muertes, entre ellas las del obispo de Lisboa. La reina abandonó la ciudad y buscó refugio en Santarém y reclamó la presencia de su yerno, que se había adelantado a instalarse en la Guarda. Eran muchas las vacilaciones ante el levantamiento popular de la nobleza, que no solo secunda, de la alta burguesía, que además tenía en ello sus intereses, pero además temía enrolarse en una aventura con pocas posibilidades de éxito. El propio maestre, que en determinado momento piensa incluso refugiarse en Inglaterra, pero los elementos populares reunidos ese mismo día y en el monasterio de Santo Domingo le otorgan el título de defensor del reino, como la notable ausencia de los numerosos ciudadanos honrados de Lisboa, y el 16 de diciembre en la Cámara de Lisboa era proclamado defensor regedor del reino, título revolucionario y poco definido, aunque además eran muchos los que teóricamente lo veían como representante del infante Juan. La revuelta además prendía inmediatamente en Oporto, si cabe con mayor entusiasmo. Es una situación muy confusa. Existen en ese momento en Portugal tres poderes: el del defensor del reino, el de la reina Leonor y el del rey de Castilla. Los tres adolecen de legitimidad. El maestre ha sido irregularmente elevado por una ciudad del reino. Además, la reina Leonor ha ratificado las invasiones castellanas. El rey de Castilla ha invadido el reino contra lo previsto en los acuerdos. En base a esto, los tres bandos se hallan también en situación muy difícil. Juan I llega a Santarém en 1384, reclamó a Leonor la entrega de los poderes y la apartó de la regencia, lo que en modo alguno respaldaban los tratados. Tenía la esperanza de que con ello desactivaría la revuelta. Santarém se convirtió en la sede del gobierno castellano y allí llegaron muchos miembros de la nobleza portuguesa para reconocerle. Asustados por el levantamiento popular, Juan I se sentía seguro desde Santarém. Otorgó poderes a sus embajadores para negociar nuevas treguas con Inglaterra, y la propuesta de esta que parecían llamadas a prolongarse. La reina Leonor intentó resistir
a su deposición, ideando incluso un matrimonio con Pedro Enríquez, conde de Trastámara, primo del rey de Castilla, y juntos administrar la regencia. Descubierto el plan, la reina fue enviada a Castilla y recluida en Tordesillas. Algunos de sus partidarios se incorporaron al bando del maestre. Juan I experimentaba la carencia de la cobertura legal y decidió dar un golpe definitivo marchando sobre Lisboa. Pero el curso de las operaciones militares no fue favorable a Castilla. Justo este prestigio se vio seriamente afectado. Tomar ofreció una durísima resistencia y tampoco fue posible tomar Coimbra, mientras que en un Álvarez Pereira obtenía éxitos que continuaban y comenzaban a cimentar ya su leyenda y heroísmo y santidad, ¿vale? En Oporto estaba preparando la flota para sostener la causa del maestre, y en Granada llegaban noticias de que parecían indicar la inminencia de una acción bélica de gran envergadura que luego no llegaría a materializarse. En julio la flota llegada de Oporto intentó forzar bloqueo y logró introducir víveres en la ciudad. Era el fin del bloqueo. Aunque Juan I intentó neutralizar el efecto del mando de Almada, si se retiraba crecería el número de partidarios del enemigo. Sin embargo, en agosto también un movimiento fallido se ordenó la retirada hacia Santarém. Las pérdidas castellanas eran enormes por su número y por su entidad, pero el poder de Juan I seguía siendo impresionante, tanto las fortalezas que retenía como las fuerzas que todavía disponía. El maestre carecía de recursos y tenía que doblegar o tratar de la legalidad de su gobierno, superando además el origen revolucionario. Pero tenía además el aura de victoria, justo juicio de Dios, en lo que la propaganda sabría aprovechar adecuadamente para convocar las Cortes. Bueno, las Cortes se reunieron en Coimbra en 1385 y a su llegada a la ciudad el maestre fue aclamado popularmente como el rey. Al final, básicamente, con esta argumentación las Cortes reconocían y proclamaban al maestre como João I de Portugal el 6 de abril de 1385 y después votaron los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de la guerra y propusieron que los miembros se integrarían en el Consejo y con representantes de los prelados, nobles, letrados y ciudadanos. Básicamente esto es lo que sucede en estos periodos. Luego hay un relevo generacional y, en fin, básicamente lo que suele pasar es eso, que se van sentando las bases para el futuro compromiso de Caspe, que si queréis, ya le abordamos mañana, el compromiso de Caspe, que tiene unos precedentes anteriores, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy 26 minutos, 49 segundos. No me quiero dilacidar mucho en las batallas, porque las batallas al fin y al cabo básicamente son relatos que por algún modo luego se van olvidando, ¿no? A nosotros lo que nos va a importar más es básicamente cómo se estructuraban todas estas sociedades geopolíticamente, económicamente y todo esto en esta época. Así pues, mañana volvemos con el capítulo del compromiso de Caspe. Lo dejamos por aquí, seguimos mañana. Recordaros que os sigáis suscribiendo. Me gustaría, como sabéis, llegar a los 100.000 suscriptores y he dejado en un comentario, porque ya cuando termine este libro, que ya veis me queda muy poquito, aquí donde están los post-it amarillos que podéis ver, esto es ya lo poquito que me queda por leer, ya no queda nada, ya nos hemos chapado todo esto. Pues lo que quiero, para luego poder seguir comentando temas, de qué personaje ilustre de la Edad Media querríais hablar. Yo voy a proponer uno, aunque no es español, pero voy a hablar de Juana de Arco, de la Guerra de los 100 años, por cómo influyó esto en todas las batallas, etcétera, etcétera, porque me parece muy interesante. Me parece que es un personaje misterioso y a mí me gustaría abordar su historia y, bueno, por supuesto, alguno español caerá. Pues nada, dejármelo en la cajita de comentarios y nada, nos vemos mañana. Un besito, que tengáis buena tarde. Bueno, pues vamos a hablar del compromiso de Caspe y todo lo que va a suponer esto históricamente. Los precedentes. Vamos a hablar. Martín I el Humano, de 1396 a 1410, sucedió en la corona de Aragón a su hermano Juan I.
¿vale? Hijo segundo de Pedro IV el Ceremonioso y de Leonor de Sicilia, que recibió además de su padre en 1380 la gobernación del reino de Sicilia. 3 años antes había vuelto a la órbita aragonesa tras la muerte de Federico III de Sicilia, entre 1355 y en el 77. Con el fin de reforzar su débil posición en la isla, en 1390 se concertó el matrimonio de su hijo Martín I con María de Sicilia, hija de Federico III, y el de Luis II de Anjou, conde de la Provenza y rey nominal de Sicilia, con su sobrina Violante, hija del rey Juan I de Aragón y de Violante de Bar. Pese a que una campaña militar emprendida en 1392 le permitió apoderarse de Palermo, de las principales ciudades sicilianas, la isla solo quedó relativamente pacificada a fines de 1396. Si os acordáis, había habido muchísimas revueltas en aquella isla, en torno a aquella isla y la de Cerdeña. ¿Os acordáis? Con la expansión del Reino de Aragón, pues esto es algo parecido. Si bien el peligro de la rebelión se mantuvo latente durante largo tiempo, coincidían además estos acontecimientos con la primera muerte del rey de Aragón, Juan I, el 19 de mayo de 1396, sin descendientes masculinos, por lo que la corona recayó en manos de su hermano Martín. Ocupado en los asuntos sicilianos, el gobierno de la corona de Aragón fue asumido momentáneamente por su mujer María de Luna, que fue en calidad de regente, dando muestras de una gran energía e inteligencia. Cuando en diciembre de 1396 Martín retomó la península para su solemne coronación, dejó el gobierno de Sicilia en manos de su hijo Martín el Joven. Frente a la política pronobiliaria de su predecesor, Martín I trató de ganarse el favor de las oligarquías urbanas, que os acordáis que tenían muchísima influencia, los grandes nobles, y muy descontentas que estaban además con la anarquía en tiempos de Juan I. No obstante, sus éxitos fueron muy limitados, ya que su permanente indecisión y su decidido propósito de evitar la generación, disculpad que me interrumpa algunas veces, pero a veces, ya sabéis, la propia fibromialgia me despista mucho en la concentración, así que os pido perdón, ¿vale? Pues lo que estaba diciendo, de su decisiva propósito de evitar la regeneración de nuevos conflictos, le frenaron a la hora de intervenir de forma efectiva para poner fin a los enfrentamientos banderizos que dividían los reinos de Aragón y de Valencia y que arruinaban a sus ciudades. Pese a todo, su reinado fue muy popular en Cataluña. El monarca supo identificar con los intereses de la ciudad de Barcelona, lo que explica el apoyo grande que recibió de los barceloneses y para el desarrollo de su política mediterránea, que además se plasmó en éxitos tan considerables como los de la definitiva pacificación de Sicilia. La ocupación de Córcega entre 1406 y 1420 y la sumisión de Cerdeña en 1409, ¿os acordáis que hemos hablado de ello? La victoria de Martín el Joven sobre Guillermo, vizconde de Narbona, en la batalla de San Luri, el 30 de junio de 1409, no solo permitió la incorporación de Cerdeña a la corona de Aragón, sino además que abrió las perspectivas de las nuevas conquistas en Italia. Pero este gozoso acontecimiento recibido con natural euforia en Cataluña fue seguido muy poco tiempo después, el 25 de julio siguiente, por la inesperada muerte de Martín el Joven, víctima de la malaria. Profundamente expresiva la desolación que se produjo por la muerte del heredero de la corona es la frase del caballero cronista Pere Tomí Cauller, quien en el capítulo de sus crónicas dice: «Historias de conquestes del reis d'Aragó comets de Catalunya». Afirma: «Tota la victòria serà tornar en plor d'un gran dol, e no sens raó que en aquell jorn se perdé l'honor y la prosperidad de la nació catalana». Bueno, básicamente viene a decir que con la muerte de este rey se muere la prosperidad de la nación catalana. La verdad, era muy joven, ¿no?
Desde hacía 3 años Martín I era viudo y no tenía ningún otro hijo ni hermano varón superviviente, y después de 5 siglos de sucesión ininterrumpida de padres a hijos, la dinastía que fundó Wilfredo I el Velloso, viene de esa dinastía visigoda del 874 al 898, parecía llegar a su fin en su rama principal, por un cúmulo de nefastas circunstancias. De los 6 hijos varones que tuvo Pedro IV, tan solo le sobrevivieron 2, Juan I y Martín I. De los 3 hijos varones de Juan I no le sobrevivió ninguno, y de los 3 hijos varones de Martín I tampoco le sobrevivió ninguno. Y los 3 hijos varones de Martín el Joven, uno era María, uno con María de Sicilia, otro con la segunda esposa Blanca de Navarra, y el otro ilegítimo con una dama siciliana llamado Fadrique. Tan solo le sobrevivió el que era bastardo, ¿vale? Preocupado por la cuestión de sucesión, Martín I intentó apresuradamente conseguir un heredero. Según narra Gutiérrez Díez de Gámez en el Vectorial o la Crónica de Don Peroniño, conde de Buelna, se proyectó su boda con Beatriz de Portugal, hija del infante don Juan de Portugal, y protegida del regente de Castilla Fernando de Antequera, pero finalmente la portuguesa fue desposada por el infante don Enrique, hijo del regente castellano. Así las cosas, Martín I contrajo matrimonio con una doncella de su casa, Margarita de Prades, de quien no obstante no obtuvo descendencia. El 31 de mayo de 1410 moría Martín I sin herederos directos legítimos y sin haber indicado de forma precisa quién debería de sucederle. El rey no había obtenido respuesta a las consultas que había formulado acerca de si podía designar libremente a su sucesor, y entre los miembros de la familia regia, y más en concreto si se podía decir de ello a su nieto ilegítimo Fadrique de Luna, la falta de respuesta obedece probablemente no solo a la enorme complejidad de la cuestión planteada, sino también al temor que producían las posibilidades o los posibles efectos de la solución que se adoptara. Lo cierto es que si el derecho le incapacitaba a Fadrique a reinar, su ilegitimidad podía ser salvada, y de hecho y de derecho no en vano, el pontificado había atendido en ocasiones anteriores a solicitudes de monarcas para legitimar a sus descendientes, y no sería la primera vez que hijos ilegítimos llegaran a ocupar cargos de alta responsabilidad, incluso la corona, como fue el caso de Enrique II de Trastámara, entre 1369 y 1379. Hombre, esto lo hemos estado viendo ayer, después de la muerte de Pedro I el Cruel, quien realmente asume el poder es un hijo ilegítimo, que es, como hemos dicho, Enrique II. Además, por todo esto, incluso se atribuye a Martín I algunos intentos de legitimar a su nieto, que fue legitimado para suceder a su padre en el condado de Luna y en el señorío de Segorbe, y todo parece indicar que el antipapa Benedicto XIII, Pedro Luna, entre 1394 y 1423, contemplaba la posibilidad de su legitimación para que sucediera a su abuelo en Sicilia y en la corona de Aragón. Pero Martín murió sin saber o haber impuesto la designación de su sucesor, quien en ese momento además contaba solo con 8 años de edad y que parecía además de apoyos o carecía de apoyos en los sectores más poderosos de la corona. No fue posible tampoco obtener del monarca una declaración explícita sobre su sucesión, es decir, que se quedaron con un vacío de poder. Se abría, por tanto, un periodo de incertidumbre en el que habría de alcanzarse una solución rápida y razonable en el grave problema planteado. En el interregno, los hechos históricos que van a tener a continuación a partir de ahora, hacía algún tiempo que, en virtud de la presencia de su hijo Martín el Joven de Sicilia, Martín I había designado al conde de Urgel lugarteniente del reino de Aragón, y posteriormente, después del fallecimiento del príncipe heredero, le nombró gobernador general de todos los reinos el 25 de agosto de 1409, cargo reservado normalmente para el heredero del trono, lo que lo colocaba en una posición de privilegio en orden de suceder al monarca. Pero Jaime de Urgel dio muestras de escasa habilidad política en el desempeño de su cargo, de forma que lo trataron de resolver. La forma de resolver el viejo problema de los enfrentamientos de bandos nació una crisis en tiempos de Pedro IV, que se involucró en el mismo apoyando a los de Luna frente a los Urrea de Aragón y a los Vilagarut
Vilaragut frente a los centelles de Valencia, lo que granjeó abiertas enemistades entre estos dos reinos, ¿vale? Del mismo modo, ante su falta de decisión para imponerse como sucesor a Martín I, para lo que su cargo de gobernador general de la Corona de Aragón le confería una cierta legitimidad, la Generalitat de Cataluña decidió tomar la iniciativa y a este fin designó una comisión de 12 prohombres que tendrían como misión velar por el orden interno y garantizar la seguridad y las posesiones mediterráneas de Sicilia y Cerdeña, y enviándose a las delegaciones de Aragón y Valencia para tratar sobre el problema sucesorio. Pero los aragoneses y valencianos estaban afortunadamente profundamente divididos en bandos, por lo que se impediría incluso la convocatoria de parlamentos unitarios. De esta circunstancia obedece la buena medida que el interregno prolonga durante 2 años. Esta prudente política de las Cortes catalanas ha sido muy duramente criticada por Ferran de Soldevilla, quien la calificaba de falta de sentido político y de ilusionismo con la justicia de divisionarismo. Teniendo en cuenta que las Cortes de Cataluña eran la institución que había tomado la iniciativa en la resolución del problema, los principales pretendientes aragoneses enviaron allí a sus embajadores entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre de 1410, con los que en este momento se contaban con las mayores posibilidades de éxito, que además se recaían en Jaime de Urgel y Luis de Calabria o de Anjou, que eran los únicos que disponían firmes proyectos anteriores. No obstante, también enviaron embajadores de Alfonso de Gandía y Fernando de Antequera, para quienes la única esperanza consistía en ganar el tiempo confinado en un cambio de situación. El candidato mejor situado indudablemente era el conde de Urgel, quien en virtud de los derechos dinásticos y de la fuerza que le conferían los cargos que ostentaba en el gobierno de la corona, se habría convertido fácilmente en rey de los aragoneses, valencianos y catalanes, que no se hubieran enfrentado entre sí, y jugaban también a su favor su residencia en la corona de Aragón y la popularidad de su matrimonio con la hermana de Martín I, Isabel, y a su edad de los 30 años fue la avanzada edad del duque de Gandía, los 8 años de Fadrique I de Luna y los 6 de Luis de Anjou. Frente a esta candidatura, Jaime de Urgel, fue alzada la de Luis de Anjou, hijo de Luis II de Anjou, conde de Provenza y rey nominal de Sicilia. El sector proangevino, el más propiamente anti-urgelista, estaba dirigido con habilidad por el gobernador de Cataluña, Guerau Alemany de Cervelló, y por la reina doña Violante de Bar, viuda de Juan I y abuela de Luis de Anjou. Agrupada además algunos de los antiguos consejeros de Juan I, todavía influyentes pese al juicio promovido contra ellos durante el reinado de Martín I. Fernando de Antequera, entre 1380 y 1416, rey de Aragón de 1412 al 416, hijo de segundogénito de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón, hermano de Enrique III de Castilla y regente en minoría de Juan II, era el último de los candidatos en aparecer en escena, pese a que envió también embajadores de las Cortes catalanas, considerando que eran exiguas de sus posibilidades al acceder al trono, y ocupado en el sitio de Antequera, no atendió suficientemente a los primeros momentos la cuestión sucesoria aragonesa. Una vez tomada esta plaza andaluza, y al fin de valoraran los potenciales derechos al trono de Aragón, reunió a los obispos de Tiembre en 1410, que declararon sus derechos preeminentes al mismo. No obstante, los pretendidos derechos de Fernando de Antequera al trono aragonés chocaban con los de su sobrino el rey niño Juan II, que lo constituían además en una cuestión jurídica sumamente compleja, como decía la crónica de Juan II de Alvar de García en Santa María, que afirma que una asamblea de juristas reunidas en Sevilla decidió finalmente por la persona del regente. Es probable que en esta decisión influyera también la reina Catalina de Lancaster, valorando las nulas posibilidades de su hijo al ser rey de Castilla y considerando además también un apoyo de candidatura de Fernando de Antequera contribuiría al alejamiento de la regencia de Castilla y que ejercían además de forma conjunta. Pese al retraso, se incorporó a la carrera
de la sucesión Fernando de Antequera y se benefició de la profunda división existente entre los aragoneses, valencianos y catalanes. De gran prestigio político militar, ganado al frente de la regencia castellana y con el estrecho control que ejercía sobre Castilla, le permitió obtener de las Cortes importantes recursos económicos y humanos en apoyo de su candidatura, y así fue autorizado a emplear en esta empresa los 48 millones de maravedís de las Cortes de Castilla que habían votado en 1411 para conseguir o proseguir la guerra contra los musulmanes. Una vez finalizada la vigente tregua, algunos sectores influyentes de la corte castellana debían ver la cuestión sucesoria aragonesa en una ocasión propicia para situar al castellano al trono de Aragón. De forma similar, lo que había acontecido a la muerte de Fernando I de Portugal, si bien en esta ocasión la intentona había concluido con el estrepitoso fracaso de la derrota del ejército castellano en la batalla de Aljubarrota. En esta coyuntura, sin embargo, Fernando de Antequera actuó con suma habilidad y prudencia para no levantar los recelos de la corona de Aragón y para ganarse las simpatías de los antiurgelistas valencianos y aragoneses. Acantonó además tropas en las proximidades de la frontera castellano-aragonesa a la espera de los acontecimientos y entabló negociaciones castellano-aragonesa en espera de los acontecimientos y además dichas negociaciones también con Francia, aliada tradicional de Castilla e interesada de pleito sucesorio a través de Luis de Anjou. Entre tanto, las Cortes catalanas ganaba terreno la idea de reunir a los representantes de distintos territorios de la corona en un Parlamento General, en el que se procedería a elegir al rey. Con este fin, los delegados catalanes desplazados en el Reino de Aragón promovieron la reunión de las Cortes aragonesas de Calatayud y en la primavera de 1411. Pero cuando parecía que estaban dando los pasos necesarios para llegar a la convocatoria del Parlamento General, el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, ardiente partidario de la causa angevina, se opuso radicalmente a esta posibilidad e hizo fracasar la asamblea, que se disolvió el 31 de mayo, cuando regresaba a Zaragoza. Fue asesinado en la Almunia de Doña Godina por su cuadrilla dirigida por Antón de Luna, cabeza de bando urgelista aragonés. Este violento incidente habría de tener consecuencias trascendentales en la evolución inmediata de los acontecimientos. Los proangevinos aragoneses, con el gobernador Gil Ruiz de Liejori a la cabeza, solicitaron inmediatamente ayudar al militar Luis de Anjou. Al no poder facilitarla debido a la lejanía geográfica, reclamaron al regente castellano, quien envió presurosamente a Aragón un contingente formado por unos 3.000 hombres. En este acontecimiento hay que situar el inicio del fin del partido proangevino y la apertura del camino al trono de Fernando de Antequera, quien dejaba ya patente que en la defensa de sus derechos al trono aragonés estaba dispuesto a emplear las armas y los recursos económicos de Castilla. El empleo de la fuerza militar en Aragón, Valencia, fue acompañado del uso simultáneo de la diplomacia en las negociaciones para ganar voluntades, para aproximarse a otros pretendientes al trono, y en esta línea hay que situar la negociación del matrimonio de una de las hijas de los Fadrique de Luna y el suscrito con Luis de Anjou, en el que se acordaban que si uno de ellos resultaba elegido, el rey compensaría al otro con la suma de 150.000 florines. Otro factor a la larga resultaría decisivo en el triunfo final de Fernando de Antequera fue el apoyo que recibió de Benedicto XIII. Si bien en el primer momento el Papa Luna apoyó la causa de su pariente Fadrique, más tarde, cuando éste perdió toda la posibilidad de alcanzar el trono, se volcó en Fernando, quien en su condición de regente de Castilla ya seguía la tradicional obediencia castellana a Aviñón en el cisma desde ese año de 1378, que dividía la Iglesia de Occidente. Por otro lado, la favorable actitud de Benedicto XIII hacia Fernando de Antequera obedece fundamentalmente a un deseo de asegurarse la obediencia de toda la península ibérica, que por cuanto Jaime de Urgel mantenía muy buenas relaciones con el Papa de Roma, Gregorio XII, que fue Papa desde 1406 a 1415, y los Anjou obedecían a Juan XXIII, que fue de 1410 a 1415, elegido Papa por el Concilio de Pisa. Aparte de esto,
Una vez depuesto por el Concilio Pisano el 5 de junio de 1409, Benedicto XIII se había refugiado en Cataluña, donde llegó a ser muy poco tiempo antes de la muerte de Martín I, y desde aquí intervino activamente en la cuestión sucesoria aragonesa. En cuanto al compromiso de Caspe, los urgelistas y trastamaristas fijan posiciones en los territorios de la Corona de Aragón. En los últimos meses de 1411 se firmará el famoso compromiso de Caspe, que va a tener lugar la propuesta de la resolución institucional del conflicto. En este contexto llegó a las Cortes catalanas la propuesta franco-provenzal, que se ofrecía ayudar a la Armada para expulsar a las tropas castellanas y entregar la corona de Aragón al ducado de Anjou, del condado de Provenza, a cambio de la designación como nuevo rey de Luis de Anjou. Pese a que esta propuesta fue rechazada, el temor de un entendimiento con los angevinos y el rey de Francia, por entonces contrario a los intereses de Benedicto XIII, se debió activar el círculo de colaboradores del Papa Luna en busca de una solución definitiva para la cuestión sucesoria aragonesa. El 23 de enero, a través de una carta firmada en Peñíscola, proponía a uno de los parlamentarios de Alcañiz confirmar la elección de un nuevo monarca a un grupo reducido de personas. El Parlamento de Alcañiz hizo suya esta propuesta el 15 de febrero de 1412 en la Concordia de Alcañiz y la remitió al de Tortosa, que también lo aceptó. 14 representantes nombrados por el Parlamento de Alcañiz, en unión a los designados en Tortosa, determinaron el procedimiento y las condiciones con arreglo a las que se procedería a la elección del nuevo monarca. En un plazo máximo de 20 días se nombrarían 9 compromisarios y 3 por cada una de las entidades territoriales de la corona, quienes se reunirían el 29 de marzo de ese mismo año en la localidad zaragozana de Caspe para examinar los derechos y los distintos candidatos, procediendo a elegir a uno de ellos por la mayoría de 6 votos. Además, en lo que se debería de obtener uno al menos de los representantes de cada uno de los reinos. En definitiva, se acordaba que se competía a los parlamentos no a la decisión de a quién correspondía en justicia la corona, sino la elección de personas de santa vida y ciencia y buenas notables que llevaran a cabo la designación. Lo que los compromisarios decidieran se tendría por justo y firme y habría de ser aceptado por todos. Finalmente, tras este compromiso, también sumamente compleja la designación de compromisarios catalanes debido a la profunda división existente en el seno del Parlamento de Tortosa entre urgelistas, trastamaristas, angevinos, la elección fue confiada a 24 personas nombradas a este fin, aunque finalmente el Parlamento catalán se limitó a ratificar la propuesta hecha por el de Alcañiz. Los compromisarios designados eran los siguientes: por Aragón, Domingo Ram, obispo de Huesca; Francisco de Aranda, donado por la Cartuja Valenciana de Portaceli, ambos hombres de confianza de Benedicto XIII; y Berenguer y Bardají, jurisconsulto del sueldo de Fernando de Antequera; por Valencia, Fray Vicente Ferrer Dominico, cuyas predicaciones de extraordinaria fuerza prosélica se habían conferido una aureola de santidad; su hermano Bonifacio, cartujo del consejero Benedicto XIII; y Gener de Rábasa, quien fue sustituido por Pere Beltrán. Las sustituciones de Rabasa, declarado demente e inhábil por otros 8 compromisarios tras un proceso incoado a petición de su yerno Francesc Perelló, habían levantado sospechas entre algunos estudiosos del compromiso de Caspe, ya en su candidatura presentada por el Parlamento de Vinaroz, y solo fue aceptada por los aragoneses en el último momento. Pese a todo, no se ha insistido demasiado en este asunto al carecer de incidencia en el resultado final de la votación. Total, que finalmente fueron designados los compromisarios de Cataluña: Bernat de Gualbes, síndico barcelonés, abogado de Benedicto XIII y miembro de la burguesía antiurgelista; el jurisconsulto Guillén de Valseca, famoso tanto por su ciencia como por su virtud; Pérez de Sagarriga, quien fue elevado por Benedicto XIII a la sede arzobispal de Tarragona, y con estos 9 compromisarios debían determinar quién correspondía a la justicia de la corona en Aragón, y de entre los siguientes candidatos: Jaime, conde de Urgel,
Luis de Anjou, Fadrique de Aragón, Alfonso duque de Gandía, Juan II de Castilla y Fernando de Antequera, ¿vale? Finalmente, en la sentencia de Caspe, evidentemente, el 28 de junio, Vicente Ferrer hace pública la sentencia del compromiso de Caspe, en la que por fin Fernando de Antequera sería el rey sucesor, ¿vale? En la última fase del compromiso de Caspe hay una revuelta incitada por Jaime de Urgel. Después de las consecuencias de esta revuelta, las consecuencias del compromiso de Caspe, caben múltiples interpretaciones en relación, lo primero, para los territorios de la Corona de Aragón, como hemos visto, y para los reinos hispánicos en su conjunto, junto a la sentencia de Caspe, dejando para el último el apartado de la reflexión acerca del debate historiográfico que tiene como eje la cuestión sucesoria aragonesa. Básicamente, el debate historiográfico al que ha tenido este conjunto historiográfico en torno al compromiso de Caspe, el asunto relativo al interregno aragonés y la solución que se dio al mismo en la sentencia de Caspe ha traído desde hace ya largo tiempo la atención de los historiadores, quienes con frecuencia lo han interpretado de forma absolutamente dispar, llegando a conclusiones diferentes cuando no antagónicas. Los historiadores románticos catalanes afectados o afectos para el movimiento cultural de la Reinacença, principalmente de Antoni Bofarull y de Víctor Balaguer, que consideraron negativa la solución de la salida de Caspe, también nos encontramos en contraposición los de Luis Domenech y Montaner en su obra titulada L'Enquitat de Caspe, con una cierta nostalgia por los tiempos de independencia catalana medieval, ante estos autores que consideran a los Trastámara como los principales causantes del declive político y económico de Cataluña. Por el contrario, la historiografía romántica castellana, a quienes defienden la figura actual, de actuación de Vicente de Ferrer, básicamente lo que nos vienen a decir es que presentan como prueba innegable de la madurez política del pueblo y la presentan como el primer paso del proceso de integración de Cataluña en España. La confrontación historiográfica en torno al compromiso de Caspe tiene su más patente expresión en el enfrentamiento que mantuvieron Ferran de Soldevilla y Ramón Menéndez Pidal, ambos buenos críticos y conocedores de los hechos que acaecieron en Caspe y que sin embargo dan interpretaciones muy diferentes, uno y otro representantes de dos formas de pensar contrapuestas. Básicamente, para unos fue totalmente algo totalmente inequívoco a la hora de ser independientes de España, y para otros todo lo contrario. Y así pues llegamos al final de este capítulo del compromiso de Caspe. He decidido que lo voy a incluir, pero sin vídeo, en el mismo capítulo en el que estábamos hablando anteriormente de todo lo que era la internacionalización de los conflictos, ¿vale? En lo que hemos hablado en el vídeo anterior. Lo voy a dejar junto en el mismo, como ya que no lo he editado, para dejar simplemente ya el inicio para mañana del capítulo de los infantes de Aragón, ¿vale? Infantes de Aragón, nos quedará ver el triunfo nobiliario, que luego va a haber una etapa de guerras civiles súper importantes, y luego los albores de una nueva época. Ya nos estamos adentrando peligrosamente en el reinado de los Reyes Católicos. Bueno, pues lo dejamos por aquí por hoy. Otros 28 minutos que añado a los 26 que había, ya nos sumarán casi unos 50 minutos total de vídeo. Espero vuestras suscripciones y que sigamos proyectando nuevos capítulos y nuevos proyectos de historia. Hasta luego.